Buenas a todos y a todas, sean ustedes bienvenidos a la clase número 6 de nuestro taller de tarot. Estuvimos hablando de arquetipos, vamos a seguir un poco con esto. Ya estuvimos hablando de las generalidades, hablamos también de dos cartas en particular para utilizar como ejemplo. Y hoy vamos a hablar específicamente de la separación entre los arcanos femeninos de energía femenina y los arcanos de energía masculina. ¿Cómo vamos a determinar si un arcano tiene energía femenina o masculina? Bueno, tenemos dos maneras. La primera es mirar el protagonista. Por ejemplo, en este caso tengo a el ermitaño, que claramente es un hombre mayor, y acá tengo la fuerza, que claramente es una mujer joven. Entonces, a veces se ve a simple vista. Otras veces vamos a tener cartas como la luna, por ejemplo, ¿no? Que la luna no tiene una persona, pero el artículo y la luna se tiende a relacionar con fuerzas más femeninas. Lo mismo va a pasar con la torre, ¿sí? La torre, aunque nosotros vemos dos personajes masculinos que salen volando por ahí, recuerden que la protagonista de esta carta es esa princesa que vive dentro de la torre, así que esta carta también la vamos a considerar femenina. Con respecto a la muerte o la transformación pasa algo parecido, ¿no? Porque, a ver, yo veo un esqueleto. El esqueleto puede ser tanto de un hombre como de una mujer, pero tanto la transformación como la muerte son palabras femeninas. Entonces a veces también vamos a utilizar esto. Dentro de los arcanos mayores vamos a tener exactamente 11 que son femeninas y 11 que son masculinas. Empecemos entonces con las cartas de energía femenina. La primera que vamos a encontrar es a la papesa, ¿sí? O la suma sacerdotisa. La papesa es una mujer adulta, pero adulta todavía joven, ¿sí? No es una anciana, por así decirlo. Aunque tiene la sabiduría de tal, o sea, tiene la sabiduría como si lo fuera. Va a representar también la maternidad, pero desde un lugar como desde madre superiora, ¿no? Una maternidad relacionada a la sabiduría, ¿no? Al compartir lo sabido. Esta carta es una figura de autoridad femenina en la que predomina el color azul, o sea, lo que más llama la atención es su capa azul. Tiene ese librito que creo que en otros momentos ya lo hemos hablado, que tiene que ver con el diario de sus memorias, con trabajar con todo aquello que aprendió hasta acá. La papesa es una mujer conectada con la espiritualidad, es una mujer que sabe muy bien que el universo, que Dios, que los ángeles la escuchan y sabe que es capaz de co-crear todo el tiempo su realidad. En cambio, la energía de la emperatriz es totalmente otra, ¿no? Si también es una figura femenina, también es de autoridad, ¿sí? Porque es precisamente, es una reina, es una emperatriz. En realidad representa otro momento de la vida, más que la adultez, representa más la adolescencia o esos primeros años de adultez muy temprana, en la que todavía somos un poco ingenuas. Si bien representa también la maternidad, si la otra tenía que ver con una maternidad madura, de acompañamiento y demás, esto tiene que ver mucho más con la gestación, ¿no? Incluso podríamos decir que con una gestación un poco imprudente, por así decirlo. Es casi como una madre adolescente, para que lo podamos entender. Em, si miramos estas dos cartas, como para entender la energía de cada una, ambas están sentadas y ambas están en un trono, pero en el caso de la papesa, está como sentada, cómoda, relajada, tomándose tiempo para leer. En cambio, yo siempre digo que en la carta de la emperatriz, ella está sentada como esperando el Uber
para irse a algún lugar, esperando algo, está lista para salir, ¿sí? A diferencia de esta que se está acomodando, está muy tranquila en el lugar donde está porque sabe que todavía requiere de trabajo. Esta carta, por el contrario, está lista para avanzar. Vamos a seguir entonces con la carta de la justicia. La carta de la justicia, por supuesto que también es de autoridad, pero esta es una autoridad de otro tipo, ¿no? Es una autoridad moral, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, la papesa, que es una autoridad espiritual, y la emperatriz, que es una autoridad más bien terrenal, ¿no? Sí, más bien gubernamental, por así decirlo. La justicia es un arquetipo femenino que nos habla de la autoridad moral, del bien, de la importancia de que prevalezca el bien sobre el mal. Ya habíamos hablado en otras ocasiones de que cuenta con la balanza, ¿no? Que tiene que poner, hay cosas que poner en la balanza, hay cosas que equilibrar, hay cosas que repreguntarse, por eso mira hacia adelante. Tiene la espada, nos habla de la capacidad de poder hacer. Eh, en el caso de que, no sé si lo mencionamos, pero que mire hacia adelante también nos habla de esto de que estamos buscando muchas veces respuestas que nosotros ya sabemos, ¿no? Respuestas que en realidad están adentro nuestro. Entonces esta carta también nos dice que es importante que confiemos en nuestro instinto, que confiemos en aquello que ya tenemos sabido, pero que todavía no podemos terminar de confirmar. Luego va a seguir la rueda de la fortuna, ¿sí? La rueda de la fortuna, como les decía, no tiene precisamente esto que les decía, que cómo saber si son femeninas cuando no hay figuras femeninas, porque tengo un demonio y tengo estos como un mono, ¿cómo se llama? Un conejo, una fiera, ¿sí? En este tipo de tarot van a ver que los animales están apenas representados y podrían ser cualquier cosa, así como, no sé, puede ser un lobo, puede ser un perro, puede ser un mono, puede ser, no sé, un tipo específico de chimpancé. O sea, no son tan claras las imágenes en ese sentido. Y el protagonista principal es precisamente ese diablito que está acá arriba, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué es una carta femenina? Es una carta femenina porque empieza con un artículo femenino, ¿sí? La rueda de la fortuna. Esta carta nos viene a decir que todo lo que hoy está acá arriba, mañana podría estar acá abajo. Y todo lo que hoy está acá abajo, mañana podría estar acá arriba. Ya hablamos de que también nos habla de ciclos repetitivos y demás, pero algo importante de este arquetipo es que viene a demostrarnos que, por ejemplo, para poder valorar la salud, primero tengo que saber qué es la enfermedad, ya sea a través de mi propia experiencia o a través de la experiencia de otros. Si yo nunca perdiera, no valoraría tanto ganar. Ganar ya se convertiría en algo cotidiano. Esta carta nos dice que tenemos que pasar por ciertas cosas para que podamos valorar mucho más aquello que nos sucede, aquellas cosas buenas que nos suceden, o incluso aquellas cosas neutrales que nos suceden, ¿no? Porque cuántas veces, ayer lo estaba pensando un poco, cuando llegué a mi casa muy cansada, me acosté y dije, agradezco a Dios, a la vida y a mí misma también porque soy la que se consigue sus propios medios, tener esta cama tan cómoda, estar en mi casa, que mi perra esté bien, o sea, pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cositas que uno da casi siempre por sentado, que esta carta viene a recordarnos que a veces no, la realidad podría ser otra y tal vez tengamos que estar agradeciendo esto que nos está sucediendo en el aquí y el ahora. Después va a venir la carta de la fuerza, ¿sí? La fuerza es una carta
que nos habla precisamente esto, ¿no? Del poder femenino, de la fuerza que tenemos las mujeres, de la fuerza que tenemos para salir adelante con todo. Mi tarotista siempre decía que para ella la fuerza era la representación de las feministas, por ejemplo, ¿no? No es que cuando se creó el tarot se pensara de esa manera, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con la fuerza que tenemos las mujeres adentro, o la fuerza que tenemos no solamente las mujeres, sino también, ustedes saben que tanto mujeres como varones tenemos energías más femeninas y energías más masculinas. Esta carta nos dice conectar con eso, que es importante conectar con eso, con esa fuerza femenina que todos tenemos adentro. Pero esta carta también está relacionado con la sexualidad, ¿sí? Que por ahí cuando lo hablamos desde el camino del héroe eso no lo tocamos. Esta carta, si nosotros tenemos, justo acá lo tengo acá, esta carta de acá que representa, está relacionada con la fuerza y el deseo sexual masculino, esta va a estar relacionada con lo femenino, ¿sí? Con el deseo que no necesariamente sea el de la atracción de una mujer por otra persona, sino también puede ser de un varón, o sea, un varón conectando con su deseo sexual desde un lugar femenino, que no quiere decir que le vaya a gustar otro varón. Quiere decir que en el tarot, siempre que hablamos de energía femenina o energía masculina, la energía masculina tiene que ver con la conquista y la energía femenina tiene que ver con la seducción, ¿no? Entonces esta carta también nos habla de eso, de tener mucho poder de seducción. Y cuando hablamos de seducir a alguien, no se trata solamente de cosas relacionadas a lo sexoafectivo. Seducimos a las personas también cuando, por ejemplo, tenemos que sacar un proyecto adelante y necesitamos un socio, cuando tenemos que rendir un examen y tenemos que convencer al profesor de que sabemos del tema, cuando hablamos con personas a través de redes, en todo el tiempo estamos utilizando la seducción, así que esa carta también va a estar relacionada con eso. Está relacionado también con la juventud, ¿sí? Porque si la ven, es una mujer joven, es una mujer radiante, es una mujer brillante, así que bueno, esto para tenerlo con la vitalidad, con la fuerza de vida, ¿no? Con la pulsión de vida. Después va a aparecer la templanza, ¿sí? La templanza, si la comparamos, por ejemplo, con esta otra, vamos a darnos cuenta que, bueno, no llegó a focalizar bien en la cámara, pero en la carta de la templanza van a ver que es una mujer un poco mayor, o sea, no es una anciana, pero es una mujer que ya está en sus 40 largos, 50, estamos hablando de personas de más o menos esa edad. El hecho de que sea un ángel, ¿sí? Que esté angelada, también es importante. En el tarot, siempre que parezcan alas, nos habla, ya sea porque hay ángeles o porque hay alguno medio ahí dando vuelta, también nos habla de situaciones que son un poco divinas, por así decirlo, cosas que están relacionadas con lo destinal, con el destino, que nos dice esto que te sucedió es algo que te tenía que pasar y es por eso que hoy estás teniendo que parar un poco. Si esta carta nos habla de la importancia de parar un poco, contemplar, ya lo habíamos visto como en el camino del héroe, cuando el héroe llega y se encuentra con esta energía, ya más que un simple aventurero se convierte en un sabio, ¿no? Entonces esta carta también nos habla esto de conectar con la sabiduría, de saber esto de que tenga vasijas, que pase agua de una vasija a la otra. También nos habla de aprender a poder darles parte de nuestro peso a otras personas, no por sobrecargar al otro, sino entender que no podemos siempre solas, que no podemos siempre solos. También se trata de conversaciones, ¿sí? De conversaciones que requieren de que se hagan, como dirían las viejas, a calzón quitado, ¿no? O sea, con muchísima sinceridad.
hablando desde el corazón. También se trata de empezar a encontrar un equilibrio en las emociones y que las emociones busquen la forma de fluir de manera armónica. Si yo quiero pasar agua de una jarra a la otra, no puedo simplemente volcarla, ¿no? Tengo que hacerlo suavemente, controlando, ¿sí? Es como que es un momento de controlar esas emociones. Y bueno, el pastito, que ya lo habíamos hablado en clases anteriores, siempre que aparece pasto, nos habla de caminar terrenos fértiles, nos habla de momentos en los que tenemos que saber esperar a que esa tierra nos dé sus frutos. Y llegamos a la transformación, ¿sí? O la muerte. Y a diferencia de las cartas anteriores, en donde hablamos arquetipos que nos hacían referencia a edades, a tipos de mujeres, a personalidades, la carta de la transformación no nos va a hablar de una persona en específico o no va a hacer referencia a una personalidad, sino que se trata de un proceso en la vida, tampoco de una edad como las anteriores, porque la transformación podría tener desde hasta, no sé, desde 20 años hasta 60 u 80, o sea, no importa la edad en sí, sino el proceso. Sí, ese proceso es precisamente como lo dice el nombre, el de la transformación profunda. Esto de que no tenga la piel, ya lo habíamos hablado anteriormente, que no tenga su piel implica que fue necesario despojarse de cosas que consideraba tan propias, que las consideraba parte de su esencia, pero se las tuvo que arrancar, se tuvo que arrancar su propia piel. ¿Para qué? Para que le crezca otra nueva. Esta guadaña que tiene acá, ¿sí? Con la que se va abriendo camino, va a dejar al tendido una cabecita con una corona. Acá hay otra más, manos, pies, huesos. Eso que va cortando se trata de, por ejemplo, patrones aprendidos o cosas que traíamos de nuestra familia, que hoy en día sabemos que no cuadran con quién somos, ¿no? Si no me despojo hasta de aquello, no sé, cosas básicas como los prejuicios de la familia, ¿no? Un día me doy cuenta que los prejuicios que tiene mi familia no tienen nada que ver con la personalidad que yo tengo. Si no me los puedo sacar de encima, no puedo evolucionar. Esta cabecita del rey y la reina representan eso también, lo que aprendimos de la madre o del linaje familiar femenino y lo que aprendimos del padre, el linaje familiar masculino. La corona también se trata de eso, de quitarles quitarle el poder a un otro, de tomar, de darle la relevancia suficiente al otro para que en mi vida me vaya a dominar en alguna situación específica. En el caso de esta carta, vieron que hablábamos de los pastitos. Acá también hay como si fuera un pasto, ¿sí? Pero fíjense que a diferencia de los anteriores, que eran verdes, en este caso se ven azules. Eso quiere decir que ese azul no es que realmente sea azul, sino es como que en la sombra del pastito, en lo verde, en la oscuridad, ¿no? O sea, nos habla de que estamos atravesando la noche del alma. Así que estamos en un terreno totalmente oscuras. Y esto, como les decía y como lo hemos hablado desde la primera clase, tiene que ver con la noche del alma, con ese momento en el que uno tiene que aprender a tragar un montón de barro para poder salir a flote, esos momentos en los que tal vez necesitamos recluirnos o dejar que algo en nosotros se rompa y que se rompa para que en algún momento entre la luz, ¿no? Pero todavía estamos en esa oscuridad, en esa máxima oscuridad. Después aparece la carta de la torre, ya lo estuvimos hablando, por ejemplo cuando hablamos desde el viaje del héroe, que es el momento en el que llega el héroe y se encuentra con esa princesa que vive ahí, que no aparezca la princesa en el plano, si la princesa no está acá, aunque es la protagonista de esta carta, también tiene un simbolismo, ¿no? Ese simbolismo de haber quedado casi desdibujada, ¿no? Esto de haber quedado desaparecida.
¿Les habrá pasado en algún momento de la vida que se dieron tanto y tanto y tanto y tanto por un otro que cuando toca volver a preguntarse quién somos o qué es lo que queremos, nos damos cuenta de que estamos totalmente desdibujados de la realidad? Esta carta está relacionada con el ego también, ¿no? Esa corona que cae ahí también está relacionada con el ego. Es una carta que nos habla de que hay situaciones que nos van a venir a romper precisamente en ese punto, y es para que podamos evolucionar también. Yo siempre que escucho cosas relacionadas a la disolución del ego y demás. Obviamente tenemos que trabajar de una manera integrada y sana con el ego. Si el ego no tiene por qué desintegrarse por completo, porque es también es una herramienta que tenemos, es una herramienta de autocuidado que tenemos para protegernos de un montón de cosas y también para amarnos, para querernos, ¿sí? El tema es cuando eso ya se pasa y uno vive solamente desde ahí. Esta carta viene a decirnos que a veces tenemos que romper con eso que es pura y exclusivamente ego. Que caigan todas estas cositas acá, estas pelotitas, son como que, ¿vieron cuando uno dice es la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Que se venía llenando, se venía llenando, se venía llenando, se venía llenando y cae la última gota y se vuelca todo. Bueno, esto es un poco así, es llegar hasta acá, ¿no? Hasta que se sigan acumulando y que por la misma acción de la presión que hay adentro de esa torre, porque recordemos que siempre nos dice que son estructuras en las que ya no cabemos, que no podemos seguir creciendo, y hicimos tanta fuerza que tuvimos que romper la caja, por así decirlo. Bueno, acá va a pasar eso, se va a romper y todo esto que cae, todas esas pelotitas que caen son las cosas que tuvimos acumuladas y que ahora se van a sentir como un gran alivio. Pero ojo, porque esas pelotitas después hay que ordenarlas, hay que ver qué es lo que hacemos con eso. El arquetipo que hay detrás de la estrella es el de una mujer que finalmente se atrevió a entender que no era superpoderosa. Es una mujer joven, pero tampoco adolescente. Nos habla de la vitalidad que hay en el espíritu también, y esto de que se pueda desnudar, ¿no? Que se pueda mostrar tal cual es, también nos va a estar hablando precisamente de esto, ¿no? De la capacidad para reconocer que en la vulnerabilidad también está nuestro poder, ¿no? O sea, no hay manera de consagrar nuestro poder si nos creemos precisamente todopoderosos o todas poderosas. También tenemos que saber que tenemos debilidades, tenemos que saber que hay momentos en los que simplemente hay cosas con las que no podemos y no vamos a poder. También es necesario aprender a pedir ayuda, y esto de que libere esa agua, que la deje ir, que la deje que se vaya con ese arroyo, también nos habla de empezar a soltar un montón de cosas que estábamos queriendo agarrar o queriendo contener, a pesar de saber que solamente nos estaban haciendo peso. Esto pasa con cosas tontas como por ejemplo ese pantalón que no nos entra más o esa remera toda vieja que ya no la podemos usar más y no la queremos tirar porque tiene un valor emocional y de todos modos solamente está ocupando un lugar en el placar, como con emociones o con vínculos o con personas con las que sabemos que ya no tenemos nada y sin embargo no nos alejamos por, no sé, los años de trayectoria, o porque simplemente no estamos listos, no estamos listas para soltar, para salir de ahí. Esta carta nos dice que ese momento ha llegado. Ya habíamos hablado de que trae el cuervo ahí atrás, de que hay duelos que están cercanos y demás. Los colores que predominan son más amarillos, son más luminosos, a pesar de que tenemos que tener en cuenta que en la noche, que la noche es oscura, ¿sí? Pero esto por ahí sí lo relacionamos con esta otra carta, ¿no? En la que no se ve nada en el cielo, se ve blanco, pero en realidad es como si estuviera todo negro y acá caen todas estas gotitas. Es como ese momento en el que ya venimos de salida
si ya estamos medio de salida de esa etapa de Noche del Alma, ya casi estamos por cruzar hacia el sendero de la luz, pero no podemos hacer ese salto, no podemos hacer ese siguiente escalón en nuestro camino evolutivo si no terminamos de soltar todo esto de lo que estábamos hablando. Cuando llegamos a la luna tiene bastante simbología. La primera es que, a diferencia de las demás cartas, de siempre que aparece agua, como ya lo habíamos dicho, nos va a hablar de emociones. En el caso de la luna, el agua está estancada. Que esté estancada nos dice que está próxima a pudrirse, nos dice que son emociones que tal vez no podemos manejar, que no podemos controlar, que no sabemos tampoco cómo canalizar. Esto de que no se reflejen, nosotros vamos a ver un cangrejo acá, sí, o algo parecido, vieron que yo decía que son animales como extraños los que se dibujan en el tarot, pero vamos a decir que es un cangrejo. El cangrejo es el símbolo del signo de cáncer, así que también está relacionado con la maternidad, pero esto no tiene tanto que ver con la maternidad de como materno o como gesto, sino de cómo fui maternada, cómo fui maternado, es decir, cómo mi madre me enseñó a amar, cómo los vínculos de mi familia marcaron la clase de persona que soy yo, cómo las cosas de las relaciones y demás de mi pasado y dentro de mi propio clan van a determinar un poco de cuáles son mis gustos. Otra simbología que tiene es que, bueno, tiene vamos a decir que son dos lobos porque están aullando a la luna. Eso también nos va a hablar de conectar mucho con el instinto y con el sentido animal, ¿no? Em, no sé si les pasa de que hay cosas que se sienten muy como el instinto animal, no sé, de tener calor, ver el río y querer tirarse simplemente y sin pensar si es peligroso o no es peligroso, uno no lo hace, pero el instinto está. Em, Pasa un poco también con los vínculos sexoafectivos, ¿no? De cuando de repente estás con alguien que te gusta mucho y que simplemente no lo podés evitar, ¿no? Como que tenés esa atracción, eso también es un sentido animal, ¿no? Estas gotitas que caen de la luna tiene un rostro también, ¿sí? Tiene un rostro femenino, vamos a decir que es como el rostro de la madre. Estas gotitas que caen así acá, como gotitas de color, también nos hablan de cómo ya estamos saliendo del sendero oscuro, por así decirlo, estamos a punto de entrar en una etapa mucho más luminosa, pero no sin antes pasar esta última prueba, ¿no? Esta carta también nos habla de últimas pruebas. Y por último, entre las cartas femeninas vamos a tener también al mundo, ¿sí? El mundo es también una mujer desnuda, pero esta mujer no se siente tan vulnerable, sino más bien que se siente empoderada, ¿no? Que se siente poderosa, se siente en armonía. La desnudez, a diferencia de en las otras cartas, en la otra carta que representaba esto que les decía de reconocer la vulnerabilidad, en esta es el mostrarse tal cual es, ¿no? La autenticidad, poder mostrarse totalmente auténtica sabiendo que no tiene nada que ocultar. Estas bestias que tenemos a los costados van a representar diferentes aristas y van a representar también los distintos palos dentro de los arcanos mayores, entonces nos van a hablar del equilibrio. Ya hablamos un poco de esta carta cuando hablamos del camino del héroe, no cambia mucho en la parte más arquetípica. También como pasa con la muerte, por ejemplo, no es un arquetipo de una mujer, un tipo de mujer específica o un tipo de personalidad o una situación, sino más bien un proceso o un momento dentro de ese proceso que es el de la conjugación del todo, que es cuando finalmente se consigue el objetivo. Hasta acá la clase número 6. Sepan disculparme por la demora. Estuve de viaje y volví con una gripe tremenda.
y ahora estoy con gastroenteritis. Así que estoy bastante complicada para poder filmar, además de que, bueno, vienen siendo, esta época del año es un poco caótica. Pero en estos días ya les voy a grabar la clase número 7 hablando de los arquetipos masculinos. Nosotros ya hablamos de dos en la clase propiamente de arquetipos, la anterior a esta, así que va a ser un poquito más corta. La próxima semana nos vamos a estar encontrando ya presencialmente nuevamente. Espero que tengan una linda semana y ya saben que cualquier duda o consulta que tienen me escriben por cualquiera de nuestros medios que les voy a contestar. Besito.